Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio que requiere de análisis matemático. Una masa esférica de hielo se está derritiendo de forma uniforme en toda la superficie, a razón de 50 centímetros cúbicos por minuto. ¿Con qué velocidad está disminuyendo el radio de la bola cuando éste mide 15 centímetros? ¿Cuánto tardará en derretirse completamente? El ejercicio este es muy parecido al anterior que tenés en el curso. La segunda pregunta nos presenta una novedad. La velocidad de derretimiento, los 50 centímetros cúbicos por minuto, es una velocidad constante, pero el radio va disminuyendo de otra manera. Acá tenés el gráfico que te muestra cómo varía el radio en función del tiempo. ¿Y por qué si el volumen disminuye en forma constante, el radio no lo hace de la misma manera? Porque el radio y el volumen están relacionados entre sí de este modo. El volumen, que obviamente depende del radio, es 4/3 de pi por el radio al cubo. Esa relación es una relación geométrica que si no te la acordás de memoria la podés buscar en un libro de geometría o en Google, o me lo preguntás a mí. Bien, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Tenemos una función que vincula al volumen con el radio. Tenemos que encontrar una relación entre la velocidad con que varía el volumen y la velocidad con que varía el radio. Y eso a esta altura del partido ya sabes cómo se hace. Sencillamente hay que derivar esa función. ¿Cómo se hace? Si derivamos esa función respecto del radio, ¿qué obtenemos? La diferencial del volumen respecto del radio es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Vos ya sabés cómo se hacen las derivaciones. En este caso es muy sencillo porque es una función potencial del radio, que estando al cubo, el 3 pasa como factor y el nuevo exponente es el que tenía antes menos 1. Esos diferenciales, diferencial de volumen y diferencial de radio, son infinitésimos. Son cantidades infinitamente pequeñas, pero no nulas. Por lo tanto, las podemos operar algebraicamente como cualquier otro factor. Pasemos multiplicando el diferencial de radio al segundo miembro. Entonces nos queda diferencial de volumen igual a 4pi por el radio al cuadrado por el diferencial de radio. Y ahora dividimos miembro a miembro por un diferencial de tiempo, un pequeñísimo avance en el tiempo. El primer miembro queda diferencial de volumen respecto al tiempo, o sea, la velocidad con la que cambia el volumen. Y el segundo miembro queda 4pi por el radio al cuadrado por el diferencial de radio dividido el diferencial de tiempo. O sea, la velocidad con la que cambia el radio. El primer miembro lo podemos reemplazar por el valor constante que nos ofrece el enunciado. La velocidad con la que cambia el volumen es 50 centímetros cúbicos por minuto. Y de ahí basta con despejar ese cociente de diferenciales, que te vuelvo a repetir, es la velocidad con la que está cambiando el radio, que es la pregunta del enunciado, que resulta ser igual a 50 centímetros cúbicos por minuto dividido 4pi por el radio al cuadrado. Y acá se ve claramente cómo la velocidad con la que cambia el radio depende del mismo radio. Volví a mirar el gráfico que teníamos antes. Cuando el radio es grande, la velocidad con la que cambia es muy pequeña. En cambio, cuando el radio es chiquitito, cambia abruptamente. Averigüemos el valor de esa velocidad cuando el radio vale 15 centímetros. Esa velocidad será igual a 50 centímetros cúbicos sobre minuto dividido 4pi por 15 al cuadrado, que es 225 centímetros cuadrados. Y eso nos da
0,0177 centímetros por minuto. Vamos a la segunda pregunta, que era ¿cuánto tardará en derretirse completamente? O sea, desde los 15 centímetros del radio hasta 0 centímetros. Hay un camino directo y sencillo que es el siguiente. Siendo la velocidad de derretimiento constante, el tiempo total para que se derrita la bola es igual al volumen que tiene para los 15 centímetros dividido la velocidad de derretimiento. Y así obtenemos un tiempo total de 283 minutos. Pero tenemos un camino alternativo, más complicado y más largo, que igualmente te lo voy a mostrar como ejemplo de otra herramienta de análisis matemático que es la integración. En este caso vamos a tener que respetar el hecho de que la velocidad con que cambia el volumen es una velocidad negativa. Volvamos a la ecuación de la velocidad de cambio de volumen. Será menos 50 centímetros cúbicos por minuto igual a 4pi por el radio al cuadrado por la velocidad de cambio del radio, o sea, diferencial de radio respecto del tiempo. Y ahora pasemos el diferencial de tiempo que está dividiendo en el segundo miembro multiplicando al primero. Y para encontrar un lapso, un intervalo de tiempo, lo que tenemos que hacer es integrar en ambos miembros. Entonces, en el primer miembro quedará así. La integral entre 0 y t, voy a llamar t mayúscula, al tiempo total que tarda en derretirse esa bola de hielo. De menos 50 centímetros cúbicos por minuto por diferencial de tiempo. Y en el segundo miembro tenemos la integral entre 15 centímetros y 0 centímetros de 4pi por el radio al cuadrado por diferencial de radio. No es muy difícil integrar esas dos expresiones, pero tal vez lo veas más sencillo si sacamos de la integral las constantes. Entonces el primer miembro queda así, menos 50 centímetros cúbicos por minuto por la integral desde 0 hasta t del diferencial de tiempo, igual a 4pi por la integral entre 15 centímetros y 0 centímetros de el radio al cuadrado por diferencial de radio. Y ahí integramos. Ahora sí hacemos la operación inversa de la derivación. En el primer miembro nos queda menos 50 centímetros cúbicos por minuto. Por t, la integral de diferencial del tiempo es el tiempo, entre 0 y t. Es una integral definida entre dos valores, así es como opera la regla de Barrow, que nos exime de sumar una constante de integración. Y eso va a ser igual a 4pi por el radio al cubo sobre 3. Esa es la integral del radio al cuadrado. Entre 15 centímetros y 0 centímetros. En el primer miembro, operando con la regla de Barrow, la integral en el punto final menos la integral en el punto inicial, nos queda menos 50 centímetros cúbicos sobre minuto por t mayúscula, el tiempo total, igual a menos 4pi sobre 3 por 15 centímetros al cubo. De ahí despejamos el tiempo que estamos buscando, hacemos el cálculo y obtenemos 283 minutos, o sea, unas poquitas horas. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.